Bueno, hemos llegado a la segunda porción de el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. En el versículo 13 iniciamos con otro subtítulo bíblico en la Reina Valera que dice la matanza de los niños. En el versículo 13 da inicio con la aparición de un ángel y el versículo dice de esta forma, casi en la segunda porción, donde dice: un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Es de suma importancia que nosotros analicemos el texto bíblico. No puedo ir versículo por versículo, pero sí puedo darle una idea de esta segunda porción del capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Este escritor insiste desde el principio de su Evangelio en mostrarle al pueblo de Israel, a todos los que lo escuchaban, que Mesías, que Jesús el Mesías se había cumplido a través de la vida de Jesús. Recuerde que este escritor tenía como punto de partida para todas aquellas gentes que leyeran su evangelio, que vieran que Jesús era el Mesías que se le había prometido a Israel. Y entra en la segunda porción haciendo una ilustración que quizás usted no se dio cuenta. Si usted ha leído en otras ocasiones el libro de Éxodo en el capítulo 2 y en el capítulo 1, 2 y, si no mal recuerdo, el capítulo 3, nos presenta la vida del niño Moisés. Viene Mateo de lleno presentando a Jesús con la misma idea que también Moisés es presentado en el libro de Éxodo. Recuerde que en aquel tiempo, cuando Moisés era bebé, había un edicto que fue dado por el faraón, donde todos los niños tenían que morir. Y solamente Moisés fue rescatado por su madre, por su hermana, que también estuvo involucrada, hasta que pudo el niño ser rescatado y vivió mucho tiempo en palacio con la hija del faraón. Más o menos es la idea que trata este escritor Mateo de mostrarle al pueblo de Israel y a todos sus lectores de aquel tiempo. Más o menos yo creo que inconscientemente les quería decir: así como escuchamos a Moisés, así como Israel escuchó a Moisés, así tenemos que escuchar a este Jesús. ¿Por qué? Porque más o menos lleva las mismas características, se va desarrollando la historia de la misma forma. Nos presenta Mateo la veracidad que realmente Herodes intentó matar a Jesús cuando fue bebé. Y si seguimos adelante con el texto, ya lo leí, pero en el versículo 20, el ángel le dice: levántate, le dice a José, y regresa para en la tierra de Israel. Dice: porque los que procuraban la muerte del niño ya han muerto.
curiosas palabras, las mismas que podemos encontrar también en el libro de Éxodo con relación a la vida de Moisés. Moisés, de la misma forma, cuando huye después de haber matado al egipcio, huye hacia el desierto. El Señor se encuentra con él después de 40 años y le dice, regresa a Egipto porque los que buscaban tu vida ya no están, han muerto. Mire la idea, mire la insistencia del escritor bíblico Mateo de querer relacionar de una forma u otra a Jesús con Moisés. Moisés tenía una gran autoridad dentro del pueblo de Israel y este evangelista intenta a toda costa en su segundo capítulo de que el pueblo de Israel vea que Jesús tiene mucha más autoridad que aún Moisés. El versículo 22 dice así, dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. 3 veces en la mitad de un capítulo, este evangelista Mateo insiste con las mismas palabras para que se cumpliese lo que fue dicho. No tan solo trata de darnos la ilustración del nacimiento de Moisés y lo relaciona con el nacimiento de Jesús y el peligro que existió sobre el principio de las vidas de los 2 niños. Pero también insistentemente trata de demostrar a través de su evangelio que realmente este era el Mesías que se había prometido en todo el Antiguo Testamento. Y cita 3 veces a 3 diferentes escritores diciéndoles, esto fue lo que dijo el profeta en aquel tiempo y ahorita en este día se está cumpliendo esto. Lo primero lo podemos encontrar en el versículo 2:15, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo, que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. La segunda profecía la podemos encontrar en Mateo 2:18, donde da referencia que Jeremías en su libro, en el capítulo 31, versículo 15, ya lo había profetizado. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y la tercera, antes de cerrar el segundo capítulo, viene y da un golpe más para decirles, las profecías se están cumpliendo. Y termina su capítulo en el versículo 23, donde dice, para que habría de ser llamado Nazareno, que se encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 1. Fíjese la insistencia que tiene Mateo de comprobarle a su audiencia, de comprobarle a sus lectores que este Jesús era el Mesías esperado por Israel. Recuerde que es de suma importancia que antes de que estemos en una clase, antes de que podamos entrar y ver un video, es de suma importancia que usted le dé 1 o 2 leídas a los capítulos que estamos viendo, para que usted se relacione, para que usted más o menos tenga una idea de lo que estamos hablando. Tenemos que hacer videos bastante cortos, dado que es la única manera de mantener la atención de la gente. Pero yo le pido que por favor, si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna pregunta, usted pueda venir o pueda de una manera u otra comunicarse con nosotros para poder solventar esas dudas. También ahorita voy a poner otro video donde yo quiero hablar sobre lo que es la tipología bíblica. Es algo muy importante que nosotros, cuando estamos buscando el liderazgo de la iglesia, nos preparemos en una manera en la cual podamos evitar errores hacia el futuro.
En esta ocasión, yo por eso dije que Mateo insistía en hacer una ilustración de la vida de Moisés y la comparaba con la vida de Jesús en su niñez. Hay mucha gente que se podría atrever a decir es tipología de Moisés. Cuando Moisés le pasó esto, quiere decir que era tipología de lo que le iba a pasar a este Jesucristo. La palabra es muy clara en el último versículo del libro de Apocalipsis, donde dice que no debemos ni de quitar ni de añadir a este libro. Es bastante peligroso decir algo que la palabra del Señor no tiene la intención de decir. Por eso yo quería hacer un énfasis en la diferencia en lo que es una ilustración bíblica y lo que es una tipología bíblica. Una tipología bíblica es solamente tiene el derecho el autor bíblico cuando él mismo la aplica. Por así decirlo, Jesús en una ocasión dijo que el Hijo del Hombre tenía que estar 3 días en la tierra, así como también aquel profeta en el Antiguo Testamento estuvo 3 días en el vientre de un pez. Y esto está recordándose que estaba refiriendo al profeta Jonás. Como también en otra ocasión, el mismo Jesús dijo que él mismo tenía que ser levantado, así como la serpiente en el desierto fue levantada en los tiempos de Moisés, para que toda la gente que lo viera a él pudiera ser salva. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando el texto bíblico está mencionando algo y está dando la referencia que pasó en el Antiguo Testamento y está dándose la referencia por el mismo escritor, eso es 100% tipología. Pero lo que yo dije que estaba haciendo Mateo es solamente una ilustración. Yo puedo hacer una ilustración usando alguna acontecimiento, algún evento, alguna cosa, algún personaje en el Antiguo Testamento y puedo ilustrarlo cuando estoy enseñando el Nuevo Testamento. Pero solamente es una ilustración, no es una tipología. Es muy importante que usted entienda esto y para esto, después de este video, voy a añadir otra porción para que usted tenga una idea lo que es una tipología bíblica. Si le gustó este video, compártalo. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y así poder seguir preparándonos para un mejor servicio para nuestro Señor. Que el Señor le bendiga. Gracias. Comparta. Amén. ¿Qué es tipología bíblica? Usemos este sitio web que se llama God Questions para estudiar un poco lo que es una tipología y lo que no es una tipología. La respuesta que ellos proponen es la siguiente y dice así: la tipología es una clase especial de simbolismo. Y un simbolismo es algo que representa a algo o es algo que representa a alguien. La tipología se podría definir como un símbolo profético porque toda la tipología es una representación de algo futuro. Explico. Generalmente en el Antiguo Testamento lo definimos de esta forma, que solamente todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento era sombra de muchas cosas que vinieron a suceder, a acontecer en el Nuevo Testamento. Por eso muchos símbolos o muchas personas podrían ser tipología de lo que ahora en el Nuevo Testamento ha acontecido. Más concretamente, una tipología en la Escritura es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el diluvio en los días de Noé, según el libro de Génesis, capítulo 6 y capítulo 7, se usa como una tipología del bautismo en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21, cuando Pedro usa la palabra corresponde, que realmente significa figura o ejemplo o forma, dando así a entender que estaba refiriéndose al bautismo. Cuando decimos que alguien es figura de Cristo, estamos diciendo que una persona del Antiguo Testamento se comporta de una manera que corresponde a las acciones o el carácter de Jesús en el Nuevo Testamento.
Cuando decimos que algo es característico de Cristo, estamos diciendo que un objeto o evento en el Antiguo Testamento se puede ver como una representación de algún rasgo de Jesús. La escritura en sí identifica varios eventos del Antiguo Testamento como tipología de la redención de Cristo y nos da varios ejemplos, como el ejemplo de el tabernáculo, el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento y también la festividad de la Pascua en el Antiguo Testamento. El tabernáculo en el Antiguo Testamento se identifica como una tipología, según el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 8 al 9. También la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año era sombra de la mediación de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Posteriormente se dice que el velo del santuario es tipología de Cristo. ¿Por qué? Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 19 al 19-20. Porque dice que en la misma forma que se rasgó su carne en aquella cruz, también el velo fue rasgado de arriba hasta abajo cuando él murió. En el libro de Hebreos, capítulo 9, del versículo 19 al 26, dice, todo el sistema de sacrificios se ve como una tipología. ¿Por qué? Porque todos los artículos de primer pacto, o sea, todos los utensilios que usaban en el tabernáculo, fueron dedicados con la sangre de sacrificio. Estos artículos son llamados las figuras de las cosas celestiales y figuras del verdadero. Este pasaje enseña que los sacrificios del Antiguo Testamento tipificaban el sacrificio definitivo de Cristo por los pecados del mundo. La Pascua también es tipología de Cristo, según el libro de Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, que dice así, porque nuestra Pascua que está en Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Es un estudio realmente verdadero, gratificante y enriquecedor, y al descubrir exactamente lo que los acontecimientos de la Pascua nos enseñan acerca de Cristo. Por lo cual, cabe añadir que yo ya he hecho estudios sobre eso. Ahora, aquí hay algo que debemos tomar en consideración, la diferencia entre lo que es una ilustración y lo que es una tipología, que es de suma importancia. La Biblia nos permite muchas veces hacer ilustraciones, pero jamás decir que son tipologías, porque las tipologías solamente son ordenadas por el Espíritu de Dios a través de los escritores bíblicos. Leamos un poco. Dice, debamos señalar la diferencia entre una ilustración y una tipología. Una tipología siempre se identifica como tal en el Nuevo Testamento, o sea, siempre viene marcada por el escritor bíblico. Ahora, un estudiante de la Biblia que encuentra relaciones directas entre una historia del Antiguo Testamento y la vida de Jesucristo, simplemente está encontrando una ilustración y no tipologías. Ese es el peligro. O sea, las tipologías ya vienen marcadas en la Biblia y las ilustraciones nosotros las podemos producir comparando una lectura del Antiguo Testamento con una lectura del Nuevo Testamento. En otras palabras, la tipología se determina por la escritura. El Espíritu Santo inspiró el uso de la tipología. Las ilustraciones y las analogías son el resultado solamente del estudio del hombre, de nosotros. Por ejemplo, muchas personas ven paralelos entre José, que viene en capítulo de Génesis del 37 al 45, y Jesús. La humillación de José y después la posterior glorificación de José cuando ya fue puesto como segundo sobre todo el imperio de Egipto, parecieran corresponder a la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento jamás o no utiliza nunca a José como un modelo de Cristo. Por lo tanto, la historia de José se le llama correctamente una ilustración y es bastante preciosa, pero no es tipología de Cristo.